El tema es sumamente interesante porque cada vez, como que ustedes saben, se agregan nuevas drogas de abuso, aparecen nuevas. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde corto el teórico? ¿Cómo lo doy? ¿Cuál es la forma más práctica? ¿Cuál es la orientación que le tengo que dar para los bioquímicos? Bueno, así que estuve haciendo, y me costó mucho tiempo, tratar de organizar este teórico con un nivel más claro, sabiendo qué es lo más importante y lo que no está acá. Así que espero que se transmita el mensaje que le quiero dar a este teórico. Fíjense que la primera diapo habla de cuáles son las modernas adicciones que existen en el mundo, en la sociedad. En la cabeza está el alcohol, podría decirse el tabaco. Perdón, no está, esto está bien, me equivoqué. No está como orden de prioridades o de estadística, sino como 1, 2, 3, 4, en orden numérico. Está la adicción al alcohol, al tabaco, a las drogas, que vamos a ver hoy. Se actualizó y están las adicciones al juego, apuestas online, como ustedes saben, adicción a la cafeína, particularmente los energizantes, a la adicción, fíjese, al internet y al celular, o sea, la adicción a las pantallas, y la adicción a los psicofármacos. Por ejemplo, lo que yo les mencioné muchísimas veces, lo voy a seguir diciendo, la adicción, por ejemplo, a las benzo, como el clonazepam. Empezamos por el principio, que es una droga de abuso, es un compuesto químico que está usado en forma no adecuada y en forma excesiva. Esto incluye desde un medicamento que normalmente se utiliza con fines terapéuticos a otro compuesto químico no medicamento. ¿Qué tienen todos en común? Que actúa sobre el sistema nervioso central, obviamente. Por eso son drogas de abuso. ¿Qué más? ¿Cuáles son los trastornos por consumo de drogas de abuso? ¿Qué produce la droga de abuso en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo genera una dependencia psicológica y o física, que ahora vamos a ver la diferencia, por esa droga de abuso. Y también lo que genera es que nuestro cuerpo abuse de ese compuesto químico. ¿Cuáles son los trastornos que genera en nosotros la droga de abuso? No va a generar una intoxicación y cuando la dejemos no va a generar el síndrome de abstinencia. La dependencia, como le mencioné recién, puede ser psicológica o física o fisiológica. Lo que dice acá es que el uso repetitivo va a generar que cuando dejemos de consumir necesitamos, para sentirnos bien, refuerzo positivo del sistema nervioso central, seguir consumiendo. Pero existe, como dije, una diferencia entre lo psicológico y lo físico. Dependencia psicológica. Psicológica significa que hay un componente motivacional, subjetivo, en el sentido que necesito consumir la droga. Esto genera una habituación y donde no hay un aumento de la tolerancia para esta dependencia. O sea, que permanentemente, psicológicamente, estamos pensando en la droga. Por ejemplo, acá la foto habla, estamos en el cine, pero básicamente yo estoy pensando que me olvidé de comprar cigarrillos, por lo cual cuando salgo del cine necesito comprar un paquete. La física es que nuestro cuerpo fisiológicamente es normal cuando no consumimos droga. Cuando empezamos a consumir droga, nuestro cuerpo, nuestra fisiología, pasa a un estado, entre comillas, normal, que cuando dejamos de consumir, nos sentimos mal y necesitamos consumir nuevamente. Esto es dependencia física o fisiológica, donde al aumentar la dosis puede haber tolerancia. Si dejamos de consumir, aparece el síndrome de abstinencia. Siempre cuando hay dependencia física o fisiológica, nuestra mente también está dependiendo. O sea que hay una dependencia psicológica también.
Como ustedes saben, la forma de la comunicación en el cerebro, así como la comunicación entre las dos personas, es la voz. Uno habla y el otro lo escucha. En el tema neuronal, como ya vimos en muchísima materia y muchas veces, que la comunicación entre dos neuronas es a través de los neurotransmisores. Lo que voy a tratar de hablar ahora para que se entienda es de un mecanismo bioquímico sumamente importante, que es el sistema de recompensa en la adicción. La adicción a la droga de abuso afecta el sistema dopaminérgico, dopamina, estamos en el sistema nervioso central, y a un sistema que no se lo mencioné, por lo menos yo, que es el sistema límbico. El sistema dopaminérgico en nuestro cerebro existen como distintas vías, como que si yo le dijera que hay 4 rutas en nuestro cerebro que circula solamente dopamina. Una es la vía mesolímbica, acá está con colores, la mesolímbica es esta violeta, la mesocortical, azul, la nigroestratal, la amarilla, y la vía túbero-infundibular, que es la color verde. Estas 4 rutas, localizadas permanentemente en nuestro cerebro, funcionan a través del neurotransmisor dopamina. Y la vía mesolímbica, dopamina, se relaciona o conecta con el sistema límbico, que ahora les voy a explicar qué es. El sistema límbico controla nada menos ni nada más que las emociones y nuestro comportamiento. Emociones y comportamiento. Imaginémonos cada una de las palabras que le estoy diciendo, imaginémonos con la relación con drogas de abuso, emociones y cómo nos comportamos. Hay 4 estructuras en el sistema límbico, que es el hipotálamo, que controla el estado de ánimo y el hambre y la sed y la excitación sexual. Fíjense, vuelvo a repetir, cuántas de estas drogas actúan sobre el hipotálamo, la temperatura corporal, pensemos en la droga de éxtasis, que produce una excitación y una hipertermia, aumenta la temperatura corporal, entre otras. El marihuana, que afecta particularmente el tema del hambre, amígdala, que está relacionado con la amígdala, con la ansiedad, la ira y el miedo, la memoria, las interpretaciones sociales. El tálamo está relacionado con la audición, gusto, vista y tacto. Entonces, rápidamente podemos pensar que las drogas alucinógenas, como el LSD, ácido lisérgico, obviamente que seguramente va a estar relacionado con esta parte de la estructura del sistema límbico, porque vamos a sentir delirios de audición, alteraciones visuales, inclusive del tacto. Y en la última estructura, el hipocampo, responsable de su capacidad para formar nuevos recuerdos. Entonces pensemos que si nos afecta alguna droga al hipocampo, vamos a recordar todo lo que hicimos años atrás, pero vamos a tener dificultad para recordar lo que hice ayer. Las drogas que actúan sobre el sistema límbico, por supuesto que está relacionada en conjunto con la sensación del placer, un placer que es artificial, ¿correcto? O sea, una sensación química del placer. Casi todos los problemas de salud mental y que afectan a la memoria se relacionan ahora con este sistema, que se lo menciono para mí por primera vez, que es el límbico. O sea que lo que tiene enfermedad de Alzheimer está alterado el sistema límbico. La ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, que lo vimos en ansiedad el año pasado, la esquizofrenia, el estrés importante, crónico, o el trastorno por consumo de drogas.
Por lo tanto, el sistema de recompensa, este tema que afecta al consumo de droga, va a estar relacionado con el sistema límbico y repito el concepto con esa sensación de placer que es artificial. El uso repetido de drogas afecta el funcionamiento del sistema límbico. Recordemos que había 4 estructuras importantes que recién les mencioné e inicia el proceso de adicción. Por eso que para mí era muy importante hablar todas estas cosas, porque uno muchas veces como bioquímico es obligación de entender dónde se origina el problema en el consumo de drogas. Ahora les voy a mostrar 3 situaciones, es como fuera una película en 3 momentos. La primera situación es cómo funciona el cerebro sano. El cerebro sano tiene 2 estructuras importantes, el sistema límbico y la corteza, que estos 2 tienen un papel fundamental en el control de la conducta. O sea, nosotros podemos manejar nuestra conducta. Tenemos un pensamiento lógico y una vida racional, ¿correcto? Porque la corteza cerebral y el sistema límbico no está perjudicado por sustancia química. Entonces llevamos una vida racional donde domina el comportamiento de la conducta. Primera foto, primera parte de la película. En segunda parte, otra foto distinta. Tenemos un cerebro al que se baña por primera vez de un consumo puntual, una sola vez, por primera vez, de alguna sustancia química. Las primeras drogas, las primeras dosis del consumo de droga estimulan los centros de recompensa en el sistema límbico. Por lo tanto, como dije anteriormente, hay un efecto placentero, químico, por supuesto, y por lo tanto artificial, no real. Hay consumo puntual, uno se siente fantástico. La administración repetitiva comienza ya a que esos circuitos cerebrales que estaban funcionando, las autopistas que estaban funcionando bien, ahora comienzan la autopista a llenarse de baches, de pozos, y cuesta más a los neurotransmisores funcionar normalmente. Por lo tanto, esta administración repetitiva, en definitiva, lo que produce una estimulación excesiva, donde las personas que estén predispuestas, nadie lo sabe de nosotros quién está predispuesto o no, hasta que transita por alguna de ellas. Yo estoy hablando desde el cigarrillo, el alcohol, hasta drogas de abuso más importantes. Decía, en las personas predispuestas a cambio bioquímico permanente, van a transitar para una reacción aditiva. O sea que este es el sistema más importante implicado en el desarrollo de la adicción. Acá habla de estímulos ambientales, porque muchas veces, esto es importante, las personas que comienzan a consumir lo hacen en un grupo ambiental, social, determinado. En un grupo con amigos, en determinados lugares de diversión, y esos son estímulos, como dice acá, ambientales, los que favorecen al consumo de esas drogas. Obviamente que el que quiere dejar de consumir tiene que evitar esos ambientes, esos lugares que frecuentaba, en el cual consumía la droga. Y la tercera, primero hablé, les recuerdo, el cerebro normal, libre de droga, un cerebro que está por primera vez en contacto puntual con drogas, y ahora el cerebro del adicto. En el adicto la actividad de la corteza cerebral baja. Imagínense todas las funciones que le dije que tiene la corteza, que tiene la importancia de la corteza. Y de manera progresiva, el consumo repetitivo hace que uno pierda el control racional. O sea que dejamos de pensar racionalmente, por lo tanto nuestra conducta también deja de ser una conducta racional. Las drogas de abuso
actúan sobre el centro de placer. Ahora, yo le voy a mostrar ahora 3 imágenes que uno es el circuito cerebral, que es importante para las rectificaciones naturales, subrayo, naturales. Una comida que uno siente placer, no exceso, va a existir una recompensa. Ejemplo, a mí me encanta todos los días comer un poquito de chocolate. Siento un placer y me voy a dormir feliz. Una situación. O escuchar alguna música a un determinado volumen, con un determinado aparato, auricular, etc. Y hay otros que disfrutan del arte, realmente con una gratificación natural. Ahora, este circuito es el circuito de la dopamina, que le mencioné anteriormente. El circuito de la dopamina también funciona en el exceso de dopamina, donde hay un aumento de la dopamina en recompensas naturales también, como la comida. Ya podríamos pensar en un exceso de comida, pero hablamos de natural porque no son drogas químicas. En cambio, la cocaína, ya nos metemos en droga de abuso, también tiene en común a las otras 2 situaciones, pero en exceso. Fíjense la cantidad, por supuesto es un dibujo, la cantidad de neurotransmisores de dopamina, debido a que la cocaína habíamos visto que bloquea la recaptación, entonces se acumula hasta que deja de producir efecto la cocaína, se acumula en el espacio sináptico dopamina. 3 fotos donde habla de gratificaciones naturales o artificiales. Bueno, lo que vamos a ver ahora son drogas de abuso, nicotina, alcohol. Lo habíamos visto el alcohol, no lo vamos a repetir, cocaína, marihuana, los químicos inhalables, alucinógenos, opioides y los últimos sedantes hipnóticos y ansiolíticos. Bueno, una clasificación que es interesante en toxicología dice que la droga de abuso en realidad se puede clasificar según la cultura. Obviamente que la cultura occidental es distinta a la oriental, entonces hacemos una clasificación de acuerdo a nuestra cultura. Aquellas que están aceptadas socialmente y las que no. Dentro de la aceptada en nuestra cultura está, por supuesto, el cigarrillo. ¿Es una droga de abuso? Sí. ¿Está aceptada por la sociedad? Sí. El alcohol. No hay ninguna duda que también nadie se asombra ni sorprende por el consumo de alcohol. Inclusive tal vez podríamos decir que en menores de edad, casi adultos estoy diciendo, pero menores de edad, también vemos exceso de alcohol. Empezamos con el tabaco, primera droga de abuso aceptada por la sociedad. ¿Por qué es importante el tabaco en toxicología? Porque el humo del tabaco tiene un montón de sustancias increíbles. Cuando uno la ve así, dice, ¿cómo puede ser que alguien siga fumando? Teniendo esta información, ¿no? Esa podría ser una buena pregunta. El humo del cigarrillo, imagínense en el fumador pasivo, y que está al lado de que alguien fuma, tenemos el humo, sustancia irritante y tóxica, como el monóxido de carbono y nicotina, que son los principales que vamos a ver ahora. Y hay otros que son clasificados, definidos como carcinógenos específicamente. Fíjense la cantidad de sustancias que tiene el humo del cigarrillo. Es increíble. Entonces, lo que decía que desde el punto de vista toxicológico, vamos a ver la nicotina y el monóxido de carbono como los más importantes. La nicotina, vimos farmacología 1, en farmacología general, tiene un efecto sedante como estimulante del sistema nervioso central, que por supuesto actúa sobre los receptores nicotina de acetilcolina, los cuales están distribuidos no solamente en el sistema periférico, que es lo que vimos, sino también en el sistema nervioso central. Y sus receptores están relacionados con un efecto reforzador, o sea, termino de fumar y muchos ya tienen ganas de fumar nuevamente. Por supuesto, hablando de este efecto reforzador. La nicotina
actúa sobre áreas del cerebro para producir sensaciones placenteras, provocando la aparición de la dependencia. Lo de la situación placentera depende de cada persona y la aparición de la dependencia también depende de cada persona. Hay personas que pueden fumar 3 años, 2 años y lo dejan como si nada, y otros se tienen que matar para dejar de fumar, porque es mucho más complicado. Indirectamente la nicotina produce liberación, aparte de actuar sobre la acetilcolina, liberación de dopamina que actúan sobre el placer del sistema nervioso, del área del cerebro, y la motivación del cerebro. Un efecto similar ocurre cuando las personas consumen heroína o cocaína. Por supuesto, hay una diferencia que el daño es mucho menor en la nicotina. Bueno, hay algo que usted, a lo mejor el que fumó alguna vez, tuvo dos situaciones que son totalmente adversas. Uno es la sensación de recompensa, me hace bien fumar, termino de fumar y al ratito me gustaría fumar nuevamente. Ahí actúa prácticamente el receptor GABA, por eso muchos producen relajación de alguna forma el hecho de fumar. Pero también algunos que han fumado han sentido, particularmente al principio, después de un determinado tiempo, que fumar le da la sensación de sentir asco, o sea, aversión. Todo lo contrario a la sensación de recompensa. En esta sensación de asco interviene el receptor de dopamina. El otro sustancia química que también es importante en el tabaco y en toxicología es el monóxido de carbono, que produce, ya lo vimos, produce fatiga, tos y expectoración. Todos conocemos algún fumador crónico que no pueden correr, por ejemplo, colectivo, o que tienen tos inclusive a la mañana, y por supuesto también expectoración. Puede haber, ahora nos metemos de cabeza en la psicología, puede haber intoxicación aguda o crónica. Intoxicación aguda no es aquel que nunca fumó y fumó un paquete de cigarrillo en un día. Es muy raro, realmente. Los casos de intoxicación aguda que se han descrito fueron porque chicos pequeños accidentalmente se introducieron chicles de nicotina. Y es por eso, porque estaba al alcance, porque no sabían, porque eran niños, generaron una intoxicación aguda. La crónica, bueno, la que conocemos toda, el fumador habitual, que produce, bueno, astenia, me cuesta hacer cosas, anorexia, fatigabilidad, dolor de cabeza a la mañana, disminución de la actividad física y mental, aumento de la presión arterial, etc. Yo no sé si lo dije, no porque no hubo otra materia similar, otra unidad. El que deja de la nicotina, si esto lo dije me parece en fármaco, la nicotina produce una vasoconstricción permanente, que por supuesto nuestro organismo se acostumbra a una situación fisiológicamente falsa, normal, falsa. Cuando dejamos de fumar, se nos va a caer la presión a muchos de nosotros, porque esa vasoconstricción que antes estaba presente por la nicotina, ahora ya no existe. O sea, hay aumento de presión que después se estabiliza, y cuando dejamos de fumar, puede haber una hipotensión. Dependencia de la nicotina, el hábito de fumar habitualmente genera un comportamiento de búsqueda de la nicotina, y que cuando hay síndrome de abstinencia, debido a que la nicotina es altamente adictiva, van a aparecer síndrome de abstinencia. Uno está nervioso, está irritable, no se puede controlar, puede haber constipación. A más de una persona fumar lo atribuye a no tener constipación. Por lo tanto, si deja de fumar, puede haber en esa persona constipación. Y un intenso deseo del tabaco, craving se llama en inglés, significa que dejo de fumar y aparece una desesperación por fumar nuevamente. Esa es la sensación de craving. Tratamiento.
El tratamiento en algunas personas funcionan los parches de nicotina y los otros que funcionan también es el fármaco bupropión, donde cuando uno se prepara a dejar de fumar, ya una semana antes comienza con este fármaco para que nos ayuda en la necesidad o ganas de fumar. La veramiciclina también ayuda a esa ansiedad y lo que tiene diferencia con el anterior es que si después de haber dejado de fumar y con este tratamiento retomamos el cigarrillo, no lo vamos a disfrutar como antes. Eso es un plus, este fármaco, porque no va a evitar recaídas, podríamos decir. Bueno, ¿cuáles son las drogas no aceptadas por la sociedad? La cocaína, como ustedes saben, proviene de una planta, donde cada hoja tiene un porcentaje chiquito de cocaína, es clasificada como droga estimulante. En la calle se utiliza 20.000, acá coloco algunos, adulterantes, para tratar de estirarla, como se dice, o sea, para tratar de ganar más plata mezclándola con distintos productos. Están acá algunos de ellos: analgésico, cafeína, paracetamol, etc. ¿Cuáles son las distintas formas que puede aparecer en toxicología de la cocaína? Está el clorhidrato, polvo, se puede inhalar, fumar o inyectar. La cocaína pasta base, que acá viene el paco, que puede fumarse o inhalarse. Los cristales de cocaína o crack fumada. Y agregué este año, porque era ya obligación en toxicología, TUSI, la que han escuchado muchos de ustedes en los noticieros, la cocaína rosa, que se fuma o inhala y que es una mezcla de un montón de cosas, que en cada lugar encuentran distintas cosas y que no necesariamente, fíjense qué loco, no necesariamente pueden tener cocaína, por más que se la menciona o se la conoce como la cocaína rosa TUSI. Por ejemplo, puede tener ketamina, que es un anestésico sumamente potente y un adictivo, éxtasis y la cafeína. 3 componentes en esta, es dato bibliográfico, en esta TUSI que se ha analizado. De cocaína, 0. Bueno, acá le puse un cuadrito donde ven ustedes que la pasta base, la cocaína como clorhidrato, la cocaína base, todas tienen distintos componentes de cocaína. Por supuesto, ¿de qué depende? De los adulterantes que le agreguen. Pero quiero hacer hincapié en este punto, que uno coqueando, sobre todo en el norte, que es habitual, está ingiriendo cierta cantidad de cocaína, con todo lo que significa. Es más, muchas veces en el norte, a lo mejor ustedes conocen, se utilizan los famosos té de hoja de coca. Por eso puse infusión, no solamente masticación. Por lo tal, estamos hablando de que estamos incorporando, podemos decir sanamente, y no lo sé, sanamente no lo sé, depende de la frecuencia, estamos incorporando cocaína a nuestro cuerpo. Por supuesto, acá lo que le agregué, que faltan los datos del Paco. ¿Alguna pregunta hasta acá para respirar yo, tomar agua y preguntarle a ustedes? No, profe, de mi parte. Bueno. Ustedes a lo mejor han también escuchado que muchas veces el consumo de cocaína en forma inhalatoria destruye el tabique nasal. ¿Alguien tiene información por qué se destruye el tabique nasal? Por la disminución de la irrigación sanguínea por el contacto. Exacto. La cocaína disminuye el flujo sanguíneo en el contacto del tabique. Si hay menos flujo sanguíneo, llega menos oxígeno. Si hay menos oxígeno, esas células que estaban en el tabique, al no llegar oxígeno, comienzan a morir. Y así comienza a perder, a ser cada vez más finito el tabique,
y consecuentemente llega un momento, si es consumidor crónico y en forma inhalatoria, que lo va a perder. Entonces ahora saben que es porque la cocaína disminuye el flujo sanguíneo. Toxicocinética. Bueno, la absorción por cualquier vía llega rápidamente a sangre, se distribuye rápidamente por todo el organismo, en particular llega rápidamente al sistema nervioso central, y el metabolismo de la cocaína, una vez metabolizada, fíjense que generan, acá le recontramarqué, dos metabolitos. Uno es la benzoilegonina, que es este metabolito B, o la egonina metil que sería este. Estos dos, después hay una que se excreta en menos cantidad por orina sin cambio, llamada norcocaína. Y la eliminación varía, por supuesto, es muy variable, donde lo que se puede utilizar en orina son los metabolitos que les mencioné anteriormente. Bueno, la cocaína actúa sobre, es un agonista indirecto de la monoamina, bloquea el mecanismo, habíamos visto la dopamina, pero también de las otras catecolaminas como la noradrenalina y serotonina. Entonces, como bloquea la entrada, aumenta las concentraciones, lógica. Acá lo que estoy demostrando son las autopistas que funcionan llevando o transmitiendo solamente serotonina. Acá en azul serían las autopistas de noradrenalina, el circuito de las vías noradrenérgicas, para decirlo correctamente. Y acá tenemos las que mostré anteriormente, las vías dopaminérgicas, donde señala acá que la vía dopaminérgica, en particular esta, está relacionada con la conducta de refuerzo. Necesito consumir más, y esa es la que mencioné anteriormente, la conducta de refuerzo. Entonces, es agonista indirecto de la monoamina. ¿Por qué indirecto? Porque bloquea la recaptación, por eso indirecto. Aumenta el catabolismo energético, aumenta la adrenalina, y por lo tanto acelera las funciones fisiológicas. Y este es el mismo dibujo que lo que le expliqué anteriormente, en donde vemos que la cocaína bloquea la recaptación de dopamina, pero también de la serotonina, y por lo tanto aumenta en los dos casos el neurotransmisor. ¿Cómo se fabrica? Las distintas formas de comercializar la cocaína. Fíjense qué interesante. A partir de 30 kilos de hojas de coca, por maceración, o sea, coloco agua, cal y las hojas, y le empiezo con un mortero a tratar de destruir esas hojas hasta que haga un masacote. De ese masacote, que es el extracto de coca, nos queda un líquido y un resto sólido. Del resto líquido le agrego carbonato de potasio más queroseno, y ahí comienzo a extraer de ese líquido que me generó el macerado de las hojas, la extracción de cocaína. Y a partir de ahí, lo que hago es pasta cruda, genero pasta cruda de cocaína, que se reduce de 30 kilos inicialmente a 1,2 kilos. Esta pasta cruda se le agrega permanganato de potasio, amoníaco, agua, se filtra, y lo que se filtra y se seca, nos va a quedar algo muy sólido, porque está secado. Son las famosas pasta base de cocaína ladrillo llamada, que los que ustedes ven generalmente en las policiales. Y nos queda 140 gramos. Fíjense cómo van cayendo la producción a partir de 30 kilogramos de coca. Después se le agrega acetona o éter, más ácido clorhídrico. Antes se usaba ácido sulfúrico. Por lo tanto, acá aparece por el ácido clorhídrico el clorhidrato, de mezclar a los ladrillos con ácido clorhídrico más alcohol. Y ahí se forma el clorhidrato de cocaína y se pasa a 100 gramos. Y ahí tenemos dos caminos: o agregamos bicarbonato sódico más calor fuerte, generamos la base libre de cocaína. Significa que en esta parte
eliminamos el clorhidrato, por eso la base libre de cocaína, y la otra alternativa de comercialización es agregar hidróxido de amonio, más calor suave, más bicarbonato, nos quedan estos sólidos que son cristales de crack. Hasta ahora no le mencioné, como se dan cuenta, el Paco, de dónde proviene el Paco. Así que cuando ahora les comente el Paco, le voy a mostrar en qué parte de la basura que antes tiraban, ahora no la tiran y comercializan el Paco. Biomarcadores de la exposición, cocaína, si quieren evaluar en sangre, un adicto de cocaína indica una exposición reciente, o sea que una muestra de sangre indica o busca una exposición reciente. Una muestra de cabello, vamos a analizar los metabolitos, pero si es cabello, una exposición crónica. Y la cocaína y metabolito en orina, el metabolito que recién le mencioné. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento de sobredosis o intoxicación aguda es sintomática, o sea, como produce excitación, tratamos de generar una anulación de esa excitación a través de las benzodiazepinas, que como ustedes saben, son depresores del sistema nervioso central, por la agitación que tiene, por la hipertensión y las convulsiones que pueden tener por sobredosis. Y también, en caso que existe hipertermia, técnica de enfriamiento. Distinto. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de abstinencia? Los síntomas del síndrome de abstinencia en general aparecen con el tiempo. Si los síntomas son severos, se recomienda utilizar un tipo de internación en centros de rehabilitación especializados, donde se utiliza particularmente, según los síntomas, el tratamiento. Bueno, ustedes también lo han visto por televisión, un caso de una modelo que había fallecido por el consumo de cocaína mezclado con alcohol. Entonces ahora le explico por qué es peligroso el consumo de alcohol por cocaína. Primero, porque se usa el alcohol cuando se consume cocaína. Porque los cuadros de cocaína, los efectos indeseables, por ejemplo, los dolores de cabeza inducidos por cocaína, desaparecen por el consumo del alcohol importante. El problema es que desaparecen esos efectos indeseados, pero lo que se genera es un metabolito que es sumamente tóxico, que es etilcocaína o cocaetileno. ¿Todos me están escuchando bien? Perdón por si te cortó. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bien. Sí. Entonces decía, por el consumo de los dos aparece etanol más cocaína, aparece este metabolito que se llama cocaetileno, perdón. Y ese, está acá, y es el que puede producir un riesgo de muerte súbita, que es 18 veces más peligroso que consumir cocaína. Bueno, ahora aparece el Paco en el teórico. El Paco es, como le dije, es residuo en la basura de la síntesis, en la producción de cocaína. Tiene menor pureza y concentración de cocaína. ¿Cuánto? Nadie lo sabe hasta que lo analiza. Se suele consumir por vía respiratoria, fumarse o combinarlo con cigarrillo. El problema del Paco, a diferencia de los otros, es que dura muy poco. Así como es barato, termina siendo caro porque produce un efecto muy corto y el efecto post-Paco es tremendo, por lo tanto la persona necesita seguir consumiendo y ahí viene el problema social y el problema personal de salud. Y ahí aparece lo que yo les estaba diciendo, el primer residuo, cuando se maceran las hojas, se tira, hasta ahora no hay, lo digo irónicamente, hasta ahora nadie lo está utilizando, pero en este procedimiento la basura que se utiliza para Paco, lo cual uno puede deducir que en la basura algo de cocaína queda, ¿correcto? Por lo cual es adictivo y los efectos que produce.
Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Vamos en la mitad. No es tan largo como otros años. Bueno. ¿Dudas? ¿No? No, Bueno. profe. Bueno. Cannabinoides, estos más o menos todos tienen una idea de los cannabinoides. La planta, fíjense, tiene 500 compuestos, una locura, 500 moléculas, todo en una misma planta. En eso están de los terpenos, flavonoides, alcaloides y también los cannabinoides. Los cannabinoides son 150 compuestos. De los 500, 150 son cannabinoides. De los 150 moléculas de cannabinoides, hasta ahora, fíjense qué loco, se conocen dos. El THC, o delta 9 tetrahidrocannabinol, que es psicoactivo, o sea, actúa sobre el sistema nervioso central, y el cannabidiol. Por lo tanto, los compuestos farmacéuticos que tienen cannabidiol con algo de THC, pero que mantienen todos los otros componentes, tienen un montón de compuestos que nosotros no sabemos que tienen. ¿Correcto? Por supuesto que están testeados, si se usan ese tipo de aceites porque producen algún efecto, pero quiero decir, fíjense todo lo que nos faltan descubrir. Serían 148 compuestos. Hay un tipo de cannabis que viene exclusivamente con cannabidiol, o sea que a través de técnica de aislamiento sacan de estos 500 y se quedan con un solo compuesto. Bueno. ¿Cómo se consume? La vía de administración, la más común por nosotros, por la Argentina, es vía inhalatoria, pero en algunos países mucho más evolucionados, por ejemplo Alemania, hay alimentos y bebidas que se comercializan. Entonces tenemos la forma de fumado, en algunas bebidas, inclusive como cerveza, gomitas de cannabis, por eso está acá, el aceite de cannabis medicinal, y acá también en Argentina está la crema de cannabis medicinal, está me parece que se llama Ratizalil con cannabidiol. Estas serían las distintas formas que se pueden administrar, consumir, como ustedes quieran llamarlo, si es para uso recreacional o si es para uso medicinal, las distintas formas que se puede incorporar cannabis en nuestro cuerpo. Esta es la otra forma que yo le decía, los alimentos puede tener un 4 al 20%, las pomadas del 5 al 10%, fumarlo en cualquier forma, 30%. Hay unos vaporizadores que concentran mucho más, ingresa al 50 al 80%, y si no, las tinturas que son un poco más concentradas, no voy a hablar de eso ahora, más concentradas de las que el aceite, y tienen el 40 al 50%. Cualquier duda, por favor, me interrumpe, ¿no? ¿Dónde actúan los cannabinoides? Bueno, voy a contar una anécdota que me encanta. Hay un investigador que descubrió el THC de la planta, que lo descubrió, estudiaba era un estudioso de la botánica de las plantas, y aisló de cannabis sativa una molécula, que es esta, la aisló. Fíjense, trabajo de 500, el tipo un genio aisló esta molécula, y cuando la aisló, dice, bueno, no sé para qué se puede utilizar, qué efectos tiene. Entonces no tuve la mejor idea, estoy hablando de muchos años atrás, esto fue en Israel, porque después se mudó, tuvo problemas en la universidad, se mudó a Israel. Hace 3 años, 4 años que falleció, Meshulam se llama, y lo que le dijo es, querida, preparame una torta con este producto que acabo de leer en la universidad, bien, tratá de mezclarla bien la torta, y voy a invitar a unos amigos míos. Entonces la esposa fabricó la torta con ese compuesto químico, la cortó en trozos meticulosamente iguales, esto es, asegurarse que la dosis que le iba a dar a sus amigos era igual, y se puso a un costado del living y empezó a observar lo que pasaba, ¿no es cierto? Empezó a observar que algunos se quedaban colgados en el techo, mirando el techo, otros se reían, no paraban de reírse, otros pasaban a charlar, pensamientos profundos, y este investigador decía, no puede ser que una molécula sola te genere tantos productos, tantos efectos farmacológicos. La otra pregunta que este investigador fue, bueno, perfecto, ya encontré esta molécula que viene de la planta, yo ya me di cuenta que produce un montón de efectos,
Pero, ¿dónde actúan? Donde actúan en farmacología, ustedes ya saben, actuar una molécula significa que tiene que haber un receptor. Y era muy loco pensar que una nueva molécula tendría que existir un nuevo receptor en nuestro organismo, por lo cual lo que hizo otros investigadores es a esta molécula, ¿qué hicieron? Le agregaron una sustancia radiactiva en animales de experimentación y se fijaron en dónde pegaban en el cerebro. Y encontraron que habían receptores sobre los cuales se pegaban el THC que venían de la planta. Entonces dijeron, wow, si hay receptores, porque nuestro cuerpo produce sustancia similar a la THC, si están todos de acuerdo. Y efectivamente, años después encontraron que nuestro cuerpo fabrica endocannabinoides, o sea, sustancias químicas, fíjense qué loco, sustancias químicas muy parecidas químicamente a la de cannabis sativa, a la planta, y que actúan sobre esos receptores, por supuesto en menos cantidad. Y después están los fitocannabinoides, que son provenientes de la planta, la otra categoría. Unos son los que produce nuestro cuerpo, los que encontramos en la planta, y después están lo que en Argentina no llegaron, los cannabinoides sintéticos. El CBD que se consigue en la farmacia es de origen natural, pero también en otros países está el cannabinoide sintético. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que el sistema cannabinoide está formado por neurotransmisores endógenos, que son el 2-araquinodiglicerol y el anandamida. Quiero ir un poquito rapidito porque después esto lo leen. Estos receptores que aparecieron consecuencia de que estos investigadores quisieron averiguar sobre dónde actuaban esas moléculas que aislaron de la planta, ya se sabe que hay por lo menos 2 receptores. Y después todo un sistema que son las proteínas que transporta a quiénes, al neurotransmisor, sus proteínas que sintetiza a quién, al neurotransmisor, y que degradan a esos neurotransmisores internos llamados endocannabinoides. Acá está un poquito más explicado. Y acá está un poquito que esta es la primera neurona, esta es la segunda. Fíjense que esto es contrario a lo que vimos hasta ahora. ¿En qué sentido? Cuando llega un potencial de acción, se libera una señal que produce la señal que comiencen a sintetizar los endocannabinoides. O sea que hay una señal después del potencial de acción que genera la segunda neurona. Nunca lo vimos hasta ahora así en farmacología. Siempre veíamos que el que fabrica el neurotransmisor era la primera neurona. Ahora estamos viendo cosas nuevas. Es la segunda neurona la que a través de una señal fabrica los 2 neurotransmisores, y estos van a actuar sobre la neurona que está enfrente, o sea, la primera, y después acá se metaboliza. Pero fíjense qué raro, o contradictorio, o nuevo, que es que la segunda neurona es la que lo fabrica. Por lo tanto, lo que se dice acá es que lo que se produce es un mensajero o un funcionamiento retrógrado. ¿Por qué? Porque hay una primera neurona que transmite una señal, y esta segunda neurona es la que va a producir, acá está la imagen de la hoja de marihuana, la que va a producir endocannabinoides, y si no, la que va a estimular por acción de lo sintético esta primera neurona. Totalmente distinto a lo que vimos hasta acá. Bueno, los efectos del consumo de marihuana, por supuesto, depende del tipo de la genética de la planta, depende de 30 minutos a 1 hora que aparezcan los efectos, desaparece de 4 a 6 horas, puede aparecer todos estos síntomas, no tiene un cuadro de abstinencia hasta ahora definido. Altas dosis produce, sobre todo cuando la planta o cuando fumamos con THC, con mucho THC, que sabemos que es estimulante del sistema nervioso central, podemos sentir alucinaciones, sentimientos paranoides, pánico. Bueno, todo esto de que depende, repito, de la genética de la planta, cuántas veces consumimos marihuana, cuántas veces fumamos,
y de la persona en sí. Bueno, la farmacocinética, ¿de quién? Del THC, es una vez que ingresó a nuestro cuerpo, en sangre va desapareciendo. ¿Y por qué desaparece? Porque se va al cerebro y después se va a los órganos más irrigados y después menos irrigados y se acumula en grasa. Esto después, dice acá, después de una sola administración en plasma de THC, y se queda en plasma y después se va liberando en forma paulatina, sin ningún efecto. El laboratorio, bueno, el THC, tenemos este metabolito, el delta THC, podemos encontrarlo en sangre o en pelo, el metabolito, el 11-hidroxi delta THC, sangre o pelo, y el otro metabolito, que es este que está acá, que lo podemos encontrar en orina, sangre o pelo. Un poco está acá resumido. Bueno, no falta tanto. Químicos inhalables, están los solventes y los pegamentos. Los químicos inhalables son aditivos, el más usado, el tolueno, como ustedes saben, están los pegamentos como el Poxirran, por ejemplo, que es el más común, y es un depresor del sistema nervioso central, que al igual que el alcohol, altera los componentes de la membrana y estimula al GABA. Por eso que acá dice, los cuadros o las conductas son producidas particularmente por el alcohol. Es fácil de obtener, particularmente es consumido por niños, podríamos decir, sí, prácticamente niños, por inhalación o ingestión, y acá está toda la situación de el consumo de la inhalación, después de inhalarlo, no se siente hambre, frío, no siente angustia, no tiene problemas, nada, y por la ingestión es muy raro el consumo, y la muerte puede ser causada por asfixia, sofocación o atoramiento en caso que uno inhale el vómito, pase del digestivo, el vómito, al aparato respiratorio. Bueno, por supuesto el tolueno produce graves consecuencias si es la que lo está inhalando, es una mamá que está embarazada, con daños irreversibles, y hasta acá los más importantes. Alucinógenos. Bueno, los alucinógenos, como la palabra indica, son sustancias químicas que alteran todos los procesos normales de lo que pensamos, de las percepciones que tenemos normalmente, el estado de ánimo, y esto lo podemos encontrar en algunos hongos, en algunas plantas, o producido artificialmente. La psilocibina, y también hay datos sobre el ácido lisérgico, pero particularmente la psilocibina, aparte del uso recreacional que estamos viendo, que la psilocibina se utiliza en una dosis grande, digamos, podríamos decir lo que es normal, se están utilizando a nivel clínico en microdosis. Ya hay algunos países como Estados Unidos que hay algunos consultorios de psiquiatras que lo utilizan en microdosis, repito, para tratamientos donde los fármacos no funcionan, como por ejemplo la depresión, sería depresión resistente a las drogas de abuso, resistente a los antidepresivos. Y también conozco situaciones donde han tratado la psilocibina en situaciones críticas, como por ejemplo violaciones, donde es muy difícil borrar farmacológicamente o psicológicamente esas situaciones tan traumáticas. Así que la psilocibina y el ácido lisérgico, hay un posible camino que no sea el recreacional, sino el terapéutico, como en definitiva, como la marihuana. Bueno, los alucinógenos están los que yo les mencioné recién, pero también la marihuana con el THC, debido a que también puede producir efectos alucinógenos, como recién vimos, porque el THC tiene efecto psicoactivo, actúa sobre el sistema nervioso central. Después tenemos otro que es el PCP, polvo del ángel, que también se llama, y anticolinérgico, como la escopolamina. ¿Se acuerdan? La escopolamina la habíamos visto en Burundanga, en
que habíamos visto el año pasado en farmacología. Bueno, todos ellos producen hiperexcitación, los alucinógenos. Por lo tanto, la única precaución a nivel clínico es que los pacientes no hayan tenido esquizofrenia o no tengan antecedentes de esquizofrenia, porque el tratamiento farmacológico hasta ahora, de lo que les comenté, si han tenido, pueden producir daño. Entonces lo ha pasado también, porque conozco gente que ha tratado con la primera que le mencioné, no es el ácido lisérgico, si me ayuda, ya está ahora, la psilocibina. ¿Psilocibina? Bueno, sí, la psilocibina. Hay un grupo muy interesado de empresarios de Argentina por empezar a comercializar la psilocibina con origen terapéutico, que es el hijo de la Rúa. ¿Se acuerdan? Parezco Chimento. El que era novio de Shakira, ¿cómo se llama? Bueno, el hijo de la Rúa. Antonito. Tal cual, Antonito. Bueno, nos metimos en la farándula. Antonito es uno de los interesados, y sé de buena fuente, en la comercialización o la entrada o la legalización de la psilocibina con uso terapéutico. Hay en el mundo, solamente en un país, se comercializa psilocibina con calidad farmacéutica. Bueno, acá le dice lo que produce a dosis baja y después lo que produce a dosis alta. Bueno, dentro de la fetamina, tenemos entre las fetaminas que ya no se utiliza con fines adictivos, es una droga recontraestimulante, todos lo sabemos. El que más se comercializa es el éxtasis en nuestro país. Acá está la toxicocinética, cómo se absorbe rápidamente, actúa rápidamente a nivel central, el 35% se metaboliza en el hígado, el 65% de la dosis absorbida se excreta como viene. Normalmente se consiguen distintos colores con distintas improntas, depende del distribuidor, digamos, pero bueno, esto es para tener una idea que hay una variedad de símbolos. ¿Me esperan un minuto que tengo una llamada importante, por favor? Sí, pero Un minutito, por favor, respire.
Bueno, ¿seguimos? Hola. Bueno, vamos a seguir la última partecita que nos falta. Yo sé que estamos todos medio cansados, pero no falta mucho. Así terminamos el teórico de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que comience? No, hasta ahora no, ¿no es cierto? Después van a estudiar y seguramente van a aparecer dudas. Bueno. No sé si ven el Power. Sí, ¿no es cierto? Bueno, Sí, profe. gracias. Lo que dice acá que estas drogas, lo que producen derivados de la anfetamina, aumenta la liberación de los neurotransmisores, similar a los que hemos visto, tienen cosas en común, se podría decir. Y hay principales efectos esperados y los que uno no quiere que ocurra, pero bueno, cuando consume estas drogas aparecen estos síntomas: sensualidad, aceptación, felicidad, la proximidad con el que no conozco, euforia, mayor seguridad, empatía, y después aparece todo esto que podríamos acá, por ejemplo, marcar el problema de la sudoración, sumado a la hipertermia, que puede complicar mucho la salud del adicto. Acá dice tratamiento sintomático, no hay un antídoto, y los tratamientos, como están acá mencionados, para cada síntoma hay un determinado tratamiento. Bueno, opioides, faltan dos. Dentro de los opioides, la morfina y la heroína son los más peligrosos, la heroína en particular. Para el conocimiento de todos ustedes, la heroína, el que consume heroína en el cuerpo se transforma a morfina, o sea, en el cuerpo se transforma a un metabolito activo. Y después, por supuesto, el tratamiento de sobredosis, como ustedes se imaginan, está en la naloxona, que es un antagonista. Y para recuperación, hay importantes programas de recuperación, particularmente en Estados Unidos, que sufren mucho de la heroína. Le dan metadona gratuitamente para el proceso de detoxificación. O sea, la metadona produce algo similar, pero más controlable y menos dañino. Entonces, de a poco lo van sacando del abuso de la heroína. Por supuesto, recuperaciones aquellos que desean salir del consumo. Y para terminar, dentro de esta familia están los ansiolíticos, la benzodiazepina en particular, que el antídoto más importante cuando hay sobredosis, flumacenilo, como lo vimos, y la detoxificación y la rehabilitación tiene leves síntomas, pero bueno, se tratan de calmar la necesidad de consumo de la misma. Bueno, esto es todo. Lo hice mucho más corto que otros años y me parece que es más interesante que otros años, o por lo menos esa es mi intención, y están actualizados. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, No, profe. bueno, quedamos que le van a avisar a Ángela cuando quieren el teórico, y después Ángela me avisa a mí. Repito, si el del jueves 21 pasa al martes, jueves 21, ya me avisé, jueves 22 pasa al martes 20, que es feriado, o al sábado 24 por la mañana. Bueno, abrazo, buen fin de semana y nos estamos viendo. Gracias. No se olviden de poner la asistencia. Gracias, profe. Gracias.